Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Biblia para gente pulenta. ¿Cómo salió? Salió como el de la vez pasada, ¿no? ¿O no? ¿Cómo Carlito. está ahí? Bien, pues Perdón, Carlito, estaba de noche. Estaba Vamos, vamos. respondiendo una cuestión. Justo, justo Ya, me pillaste. ¿cómo salió la entrada? ¿Todo bueno o no? Bienvenidos sean El... todos a Biblia para gente pulenta. Bienvenidos en tus gente pulanza. Ah, que tú le pones Oye, voz de DJ. no, oye, buena, ¿cómo estamos? Bien, pues. ¿Cómo va la audiencia? ¿Cómo está toda la audiencia? Están todos felices. Asustados nomás, dicen que mucho golpe en el último episodio, mucho. ¿En serio? Sí, mucho, demasiadas discrepancias. ¿En Pero serio te dijeron eso? de eso se trata. Ya, pero ¿en serio alguien te hizo algún comentario que era mucha... Sí, pero en buena, sí, pues, a modo de chiste, obviamente. ¿Y qué se mete esa gente? ¿Viste? Ya entraste a pelear al tiro. ¿Y qué pasa? ¿Qué ¿Y pasó aquí? qué le importa si nosotros discutimos? Dijo mi Métanse en sus sí, ¿qué vidas. pasó aquí? Esa es la nueva. Desde ahora voy a decir, ¿qué pasó aquí? A mí nadie me dijo nada. ¿En En serio? realidad, tengo muy botadas mis redes sociales, entonces Capaz que hay ahora es mayo. una lista de correo y no pasa nada. No he respondido nada. Me pasó una vez que tenía como hace un mes mensajes de gente cuando tú no la sigues, pero te mandan mensajes, entonces quedas como oculto, así como Ah, sí. solicitudes. Entonces tenía un montón una vez, me acuerdo. No, pero ya en mayo vuelvo con toda la interacción, ya que estaba estos meses muy con mucha cosa, mucha actividad, pero ya estamos Ya volviendo. saben, hermano, perdonen a Carlos si no responde, pero antes se burlaba de los que no respondían. ¿Cómo era que decía? Te estáis dando color, decía. Y ahora Es que tú te das color antes, sí, pues, Simón. Carlito se está dando color. Dice, no soy un No, hombre ocupado, no, la agencia de marketing. no, yo soy un simple ser humano nomás ¡Ojo! que ¡Ojo! trabaja para llevar el Tiene que pan. empezar a toser así. ¡Ojo! Oye, ¿Qué nos toca hoy día? Débora. ¿sabes qué noté que la audiencia en Spotify bajó? Yo creo que ahora la gente se fue a YouTube. ¿A tuyo? Sí, O sea, estamos repartiendo, se está sí, repartiendo la pues, audiencia. sí. Vamos a Aunque tener está bien que, igual. vos tenés que llamar a compartir. Sí, compartan en Spotify. Compartan en Spotify a todos sus amiguis. Sí, porque igual es más práctico. Bueno, a mi modo de ver es más práctico el Spotify, ¿cierto? Sí, demás, pues no te salen, hola, soy la hermana no sé qué. Y yo la hermana Aman no los sé latinos. cuánto. La vida. ¿No te aparece Falabella? Compra ya. No, Falabella no. No, Ya pues me si aparece el aparece mensaje de los Falabella. mormones. Todo el rato aparece el mensaje de los mormones. También. Hola, son la hermana. Claro. Me caen bien ellos. ¿Te quedan bien? ¿Los del Se ven que son, comercial? sí, se ven que son felices, ¿Sí o no? Están peinaditos, ¿cierto? encerados, desparasitados, En términos generales me caen bien los mormones. me parece. Me caen bien porque igual las veces que puedo conversar con ellos eh, son simpáticos. El tema es que después no te los puedes sacar de encima. O sea, tú le hablaste una vez y después siguen hablándote. Peor si les das tu número telefónico. De vez en cuando te van a llamar y te van a mandar un Le WhatsApp diste tu diciendo, número telefónico. sí. El Carlos. Te van a conversar. ¿En serio? Pero me caen bien, son simpáticos los chiquillos. Me parece. Me hiciste un Yo, mejor. yo, yo sería mormón, pero igual lo encuentro como aburrido eso. ¿Qué? ¿No poder tomar café? Yo creo, ¿no? No, porque Partiendo andan, por o ahí. sea, pero igual es que es como inverosímil su historia. Es como que ahí me cuesta, de verdad. Con el José, con el Joseph Smith. Sí, porque dice que lo llegó. ¿Has visto South Park o no? ¿Cierto? De más, po. Sí.
hay un video súper explicativo de cómo funciona la religión mormona en South Park. Búsquenlo. Mormones, South Park. Le van a explicar, pero así todo, todo ¿Un resumido. resumen? ¿En Sí, serio? no lo has visto nunca. Es maravilloso. No, Es yo la maravilloso. verdad nunca he visto un capítulo entero de eso. Siempre me los topo, me lo he topado las veces que me los topé. O sea, sé quiénes son porque son muy famosos, pero nunca he visto un capítulo entero. Pero entiendo que es como una especie de Los Simpsons, pero otro formato nomás. ¿O Son no? los Estoy mismos mal. creadores. Hay gente creativa que en South Park que ayuda a crear Rick and Morty igual. Ah, ya, sí. Bueno, el mismo toque irónico y toda la onda sarcástico y todo. Sí, po. Ya, pero el cuento es que Joseph Smith ya encuentra estas tablas, ¿cierto? Y que le habla a un ángel y todo el cuento, el ángel morón y todo ese show. Mm, Pero después tú has leído el libro del Mormón, hay unas cuestiones no. interesantes porque yo sí lo he leído, pues entonces dicen, anda, no, dicen, Que Jesús andaba en América. ya sí, pues, obvio, Ya pero sí me aparte de acuerdo. eso, Me también acordé. viendo como la gente de negra, la gente de color, de raza, no, que anticuado mi comentario, la gente negra de raza negra, no, pues eso es muy siglo XX. ¿Sí o no? Eh, la gente de color. Ajá. em, Afro. la gente de color es porque tuvo el pecado, por una maldición. Y mientras más tú te vas limpiando y santificando, te vas volviendo más blanquito. ¿En serio? Sí, po. No, me una No, si broma. hay un disparate de cosas. También hay todo un cuento ahí con el que después cuando, si tú trasciendes, como ya hay un planeta para ti donde tú vas a poder gobernar. Y ¿Y los qué más? hombres, y los hombres vamos a tener muchas esposas. ¿En qué parte de eso trae paz? O sea, yo no veo a Jacob con pasta igual tiro. Y a Salomón y David. Y no es culpa de la mujer, obviamente, solo que estoy diciendo esta No, historia corta. ya quedó claro tu comentario. Ya quedó claro tu comentario. No veo Pero bueno. Lo otro ninguna. bueno de los mormones es que tienen plata. Ya, y ya. ¿Qué tiene que ver eso? Pero ¿cómo? Estamos guateando en este. Entremos a jueces mejor cuatro Ah, acá. pero ¿por qué estamos guateando si uno tiene que Estamos hablar guateando. aquí y decir lo que siente de real? Oye, ¿cómo está Colombia? ¿Estuviste en Colombia? Algo resumido me dijiste que estuvo bueno. Cuéntale a la audiencia. Todo ¿Cómo lo súper pasaste en bueno. Colombia? Saludos mandaron, obviamente, los radioescuchas. Radioescucha. ¿Cómo se dice al Ah, que sí, escucha un podcast? no sé, es fan. Ah, oye, ¿qué te Ya. dijeron del podcast allá en Colombia? No, Cuenta. mandaron saludos muy chistosos. Dijeron que Carlito los hacía reír mucho. ¿Eso lo hacía reír como en términos así como de buena onda o como de... De que la gracia eh, del podcast es lo mismo que alguien nos dijo en algún o momento, como de onda soy que payaso yo? no, no, en ningún sentido iba con esa intención. Yo creo que los hermanos en Colombia que están escuchando van a decir, no, no iba por ahí. Más les vale. No, sino que poder hablar cosas interesantes desde así más relajado, no el corte académico, ¿me entiendes? El Entonces, corte litúrgico, corte más serio, litúrgico, más... claro, claro. Sí que mandaron muchos saludos, que continuáramos. Algunos me expresaron su sentido de, ¿cómo se dice? Síndrome de abstinencia el tiempo que no estuvimos. Le hacía falta ¿Cómo? escuchar. Ya. Y entonces estaba muy contento. Por ahí le mandaron un cafecito ya lo estoy diciendo Sí, po. públicamente, para que sepan que no me lo voy a guardar. Hermano, mandaron un cafecito a Carlito, así que se lo vamos a enviar Sí, directamente a su casa, obviamente. Ahí para que lo disfrute junto a su familia. No sé si junto a su familia. Carlito, ¿tú lo disfrutas junto a tu familia o sí, te lo guardáis así como... no, yo jamás he sido ese tipo de ser humano Me que guarda parece, cosas. me No, jamás. parece. Yo todo lo que tengo es mío. Te- ¿Tú cachai esos viejitos que tenían esos muebles con llave? Cajones Sí, con po, llave. sí, po. Nadie tenía la llave, solo ellos. Pero es que igual tenéis que pensar de que algunos abuelitos llegaban los nietos y se comían todo.
lo que tenían. No, pero esa era la turbiedad, pues como le poní ya, ¿no? Entonces, Pero estoy hablando de comida, estoy hablando que en la habitación tenían un cajoncito ahí con llave. sí, era otra cultura. Otra Y hablando cultura. de otra cultura y hablando de tiempos De, de pasados, vainas. nos encontramos con Débora. Exacto. Exacto, Débora. Capítulo 4 de Devórame otra vez. jueces. Me acordé de la canción, no me puedo olvidar de esa canción. ¿Cuál? Devórame otra vez. No, pero ¿qué tiene que ver? Pero si está ahí, po. Ay, ¿qué tiene que ver? Ese era el rey de... El rey este que perdió cantaba eso llorando. Cantaba llorando. Devórame otra vez. Devórame. Ya. Débora. ¿Le entra? ¿Le entra? Yo tengo la Biblia textual. Ando con la Biblia textual, entonces tiene unas pequeñas variaciones. ¿Lo leo desde aquí o lo lees tú? Dale, pues. O sea, yo la tengo en la NBI, que encuentro que es mucho más Ami- rica en cuanto a la exposición de la historia, pero dale nomás, con la Más textual. amigable igual. Sí, Dice, pero después que murió Abod, mira, aquí está lo que hablamos la vez pasada, de que Sangar se considera como está en el mismo rollo, como se cree que era contemporáneo, porque el 4 parte diciendo después que murió Ahod, que puede haber dicho después que murió Sangar. Entonces dice, después que murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto me suena conocido. Y Jehová los entregó en manos de Yavín. ¿Cómo dice el tuyo ahí? Javín, Gojim. Goyim, este aquí dice Yavín. Rey de Canaán, que reinaba en Hazor. Sácame de duda, Carlito, Ah, Hazor, los israelitas, pero perdón, Javi, perdón. Javín. Ok. Ya. Rey Rey de cananeo que Canaán. reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset de Gojim. Ajá, Los israelitas clamaron al Señor porque Javín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Ya, dale. sigo leyendo yo. Yo aquí lo único que podría decir de esto es que, y ahí tengo una duda, creo que en Hazor, Josué había matado al rey de Hazor, creo que está en la lista de los reyes que mató. Si es así, Javín tenía razones para querer atacar a Israel, aparte de la obvia. Y luego, ¿qué más dice? Algo más me llamó la atención, porque... los 900 carros de hierro. Bueno, aquí la historia va a repetir varias veces, o va a resaltar el tema de los carros. Ay, pero para, bueno, el, Dale, Carlito. ¿cu- ¿cuál es el punto tuyo de que Hazor, bueno, dije tres cosas. Uno, que Samgar, al parecer, efectivamente fue contemporáneo de Aod, por el hecho de que el siguiente rollo, que es el capítulo 4 parte diciendo cuando murió Aod, y no dice cuando murió Samgar. sí, bueno, ahí lo que tú comentaste un poquito de que Soundgarden y AOT eran contemporáneos, po. Pero el Ajá. más importante fue AOT, po, Aod, obviamente. exacto. Sí, lo de Sangar Claro, fue como un momento de victoria, claro, corto. claro. Y lo otro es que era mi duda si Hazor era un rey o Josué creo que mató al rey de Hazor generaciones atrás, lo cual lo haría interesante porque quiere decir que se recuperaron después de todas las bajas de todas las veces que Israel falló, digamos, los reyes alrededor aprovecharon eso y empezaron a recuperarse al punto de que este rey ya tenía su príncipe con 900 carros. Es que aquí entran las dudas igual, yo hablando bien en serio, ahora Ujú. te acuerdas cuando siempre tenemos la polémica de que si esto fue un hecho histórico, verídico y todo el cuento, es porque Sí, claro, aquí este relato de Débora y y de Barak, básicamente. Los estudiosos dicen que es una mezcla de acontecimientos diferentes, ¿ya? Es un relato poético y profético, más o menos para explicar la derrota de Javín. Entonces, eh, y esto va de la mano con el libro de Josué. Entonces son relatos paralelos y ahí está el tema tuyo, que
O sea, leer jueces hay que ir leyéndolo paralelamente en cierto sentido con Josué también, ¿cachai? Porque se toman ciertos acontecimientos que pueden, pasaron aquí, pasaron allá, y etcétera, ¿ya? Pero sí, yo creo que a mí lo que me parece interesante sí es que los datos históricos egipcios hablan de que, por ejemplo, que el rey, el Jabepe, ¿Ya? el rey, el rey Jasor, perdón, el rey de Jasor, era un ¿Javín? vasallo, sí, era un vasallo de los egipcios. Ok, ok. Eh, entonces, y si hay relatos históricos con respecto a eso, ¿cachai? Entonces, como era un vasallo de los egipcios, cuando habla de los carros de hierro, no sé si te recordó el tiro los carros de Egipto o no, automáticamente viene bueno, hay una similitud con eso. Entonces, yo creo que igual es importante mencionar eso porque finalmente para el lector primario del libro de jueces, mm, sabe de quién están hablando, pues. ¿Me entiendes? Ujú. Sí. Saben quién es Javín, ¿me entiendes? Y saben cuáles eran las alianzas que tenía Javín también. Mm, Hay señales de que Javín tenía el respaldo de Egipto. No sí. era, no era menor cosa. Bueno, pero todo eso está dentro de la historia y toda la especulación que se va haciendo con respecto a esto. Como Vas a datos más tratando, históricos. sí, tratando de encajar esta historia aquí un poquito, ¿me entiendes? Pero sabe que no contradice la historia en ningún sentido, sino que ayuda bastante a entender porque si los hermanos recuerdan, el tema de los carros va a ser recurrente en el Antiguo Testamento como una señal de poder, como una señal de un ejército bien fortalecido, bien armado. La frase igual de Eliseo cuando le dice a Elías, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. O sea, ese era el símbolo de un ejército poderoso. Entonces, en este caso, fíjate que claro, Faraón se sabe, o Egipto se sabe, que fueron de los primeros que desarrollaron carros, y aquí ya estamos en plena edad de hierro, entrando, eh, y los carros ya estaban a otro nivel, o sea, ya no eran rueditas solo de madera, estos locos tenían verdaderos tanques para su tiempo. Y tener 900 también era gran cosa. No es que tuvieran 3 o 4 o 5 a la cabecera, sino que tenía 900 carros. Si tenía 900 carros, seguramente gente a pie tenía muchísima, porque en Sí, general los ejércitos funcionaban más con gente a pie. En cambio, Israel no tenía nada de eso, no tenía carros, la gente a pie no funcionaba de forma muy armada, porque ellos todavía tenían este asunto, y lo vimos en los capítulos anteriores, y en Josué también, de que ni siquiera peleaban juntos todas las tribus, sino que una tribu mm, apoyaba a la otra, y por ahí peleaban bien con estrategias muy momentáneas de según el momento en que estaban, según contra qué peleaban. Y era más sí, una po, turba, digamos, con espada algunos, muy pocos, puñales como Ahod, tal vez, pero lo que más usaban eran lanzas y ¿cómo se llama? Ondas. Hasta el tiempo de David, mm, de hecho, eso se utilizó. Ya se sabe que después con David y Saúl, más con David en realidad, empiezan la espada y con Salomón se recalca que Salomón ya armó un ejército con claro. Sí, lujoso. bueno, por eso te digo, el libro de jueces y fuera de todo lo coloquial, hay toda hay un halo de misterio, hay un halo de realidad, hay un halo de fantasía, hay un halo de ficción también, hay un halo de poesía, de profecía, etcétera. Pero bueno, eh, ¿Cuál crees tú des- que es la parte de fantasía? Pues yo me parece a mí muy... es que cuando yo me refiero a fantasía, me refiero a que hay ciertas cuestiones que igual uno tiene como que, ¿cómo se llama? Que quedan al misterio en el sentido de decir, ¿esto realmente fue así? ¿Me entiendes? ¿O realmente está sujeto esto que está escrito a a la interpretación del escritor, que al ver un acontecimiento, ya sea eh, natural, lo atribuye a que fue una intervención divina, cuando a lo mejor sí fue una cuestión de que naturalmente ocurrió y justo se interpreta de esa manera?
que no le estoy quitando el mérito a lo que Dios hace, sino más bien tratando de como eh, hacernos las preguntas también, porque eso también hay que hacerlo en nuestra vida, yo pienso. O sea, en el sentido de que no, no siempre, al menos yo trato de como tener los pies sobre la tierra en algún sentido, de poder discernir si todo lo que me pasa es por una acción divina o también hay cosas que pasan porque responden a cuestiones naturales, básicamente. ¿Cachai? Te capto, te capto. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo le voy atribuyendo toda la vida a lo divino, finalmente después pierdo el asombro. Claro, Mira entiendo. lo que te voy a decir. O sea, como que si siempre estoy arriba, pasamos a otro tema, fuera del libro de jueces, ya que a la reflexión bíblica. Pero si yo voy como toda la vida, todo lo que me ocurre, Dios me habló, todo lo que me ocurre pasó aquí y allá, finalmente, ¿dónde está el espacio para la sorpresa? ¿Dónde está el espacio para la providencia, para la humillación, para sobrecogernos frente a la gloria? No sé si me entiendes. Pero ¿te parece a ti que una persona que vaya, o sea, yo entiendo y estoy de acuerdo contigo en que atribuir cosas a Dios que Dios no ha dicho que lo está haciendo o que no ha dado ni siquiera una pista de que Él está ahí, es equivocado, completamente, porque ahí uno puede justificar muchas cosas que Dios nada que ver. Eh, Como esa oración, si se abren las puertas, Señor, es tuyo, si se cierra, es tuyo, que puede servirle a alguien o puede que a alguien le haya servido, pero que en tan general que al final es casi como, chuta, que hay muy expensa a no saber qué es lo que Dios quiere realmente, po. Solo estás Ya, pero pidiendo se abre o se voy a cierra seguir, algo. me sigo explicando porque quizás que para la audiencia, para ti como que no se entiende quizás lo que quiero decir, pero ah, va, va al supermercado y no tiene estacionamiento. ¿Me sigo, no? Y le pide a Dios tu oración, Señor, dame un estacionamiento, dame un estacionamiento. De repente alguien se desocupó y entró al estacionamiento y te dice, va, Dios me dio, me respondió mi oración en ese punto, ¿me entiendes? Yo en ese aspecto creo que, y lo veo en la Biblia, ojo, y lo veo en los apóstoles, ojo, que hay ciertas cuestiones que responden a lo cotidiano, a lo normal, a cómo la vida transcurre, que no le atribuyen ciertas cosas una intervención divina, ¿me sigue? Es más, veo incluso a los apóstoles mucho más sorprendidos por las cosas que Dios hace que nosotros mismos hoy día en la actualidad. Veo un poco también a los apóstoles un poco más sorprendidos y sobrecogidos por decir, yo quería ir para allá, pero de repente Dios me dijo no, y yo ya estaba en el barco yendo hacia allá, y Dios me dijo que no. Eso es mucho más bíblico, ¿entiendes? Que a veces esta suerte que tenemos nosotros, como que tenemos la línea abierta todo el tiempo con Dios, y pareciera ser que sabemos siempre lo que Dios quiere. Yo encuentro que eso no es bíblico, te lo pongo así. Y respeto a quien tenga una vida así, que pareciera ser que todos los días Dios habla y le muestra visiones. Creo que mucho más bíblico es descansar en la providencia de Dios, como lo decía Pablo. Hechos, el tipo dice, voy a ir a predicar allá y el Espíritu Santo nos impidió. Después fui a predicar allá y el Espíritu Santo nos impidió, pero tuve un sueño y entendí que Dios quería que fuéramos para allá. Yo creo que veo la Biblia este patrón, ¿entiendes? De que hay cosas que ocurren porque ocurren. Siempre Dios está atrás, obviamente, pero mucho más sorprendidos con el misterio de seguir la voz de Dios, que a veces no tenemos idea hacia dónde estamos caminando, pero Dios sigue sorprendiéndonos con su intervención, ¿me entiendes? Eh, lo pongo de esa manera, como eh, eh, de repente te llamaron por teléfono de un trabajo que habías postulado hace 1500 años y de repente te llamaron y te dijeron, eres el seleccionado y tú justo estabas en el momento que él estaba, ¿me entiendes? Vida o muerte, necesito un trabajo, ¿me siguen, no? Claro. Eh, Eso literalmente tú lo ves como, wow, Dios respondiendo de una manera, o alguien te llamó por alguna cosa que tú tenías muy guardada en tu corazón, ¿me entiendes? Y tú nunca supiste cuando Dios iba a responder eso, ¿me sigues? Eh, entonces, a eso un poco me refiero con lo que quiero decir, ¿me entiendes? Sí, Ahora, sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido de que, y a eso mismo
creo que le podría decir que no es bueno atribuirle a Dios cosas cuando no entiendo para dónde va la micro. Eh, Creo que uno sabe cuando Dios está actuando, ya sea porque estuvo en eso, hablando con el Señor en esa dirección, o porque Dios abiertamente dijo, voy a hacer esto, y lo hace. Duda. Y eso es genial, eso es muy claro, y siempre tal como dices tú, siempre te sorprende, aunque ocurra en algún momento, o en que alguien puede decir, es que yo pienso que ahí está el punto, porque te puede ocurrir 10 veces y aún te sigue sorprendiendo. Y no es por falta de fe, no es porque uno no espere que Dios tenga el poder para hacerlo, sino el asunto es, ¿y Dios querrá hacerlo? Pero yo sí creo que Dios tiene poder de hacer cualquier cosa, incluyendo todas las que aparecen en la Escritura, que parecen pueden ser extrañas, como las piedras que caen en las batallas de Josué, o el día que se detiene, en fin, todo esto. Eh, lo que sí me sorprende bastante es cuando Dios quiere hacer algo. Eso es lo que a mí más me sorprende, porque el poder de Él para hacerlo no me cabe duda. El asunto es, ¿por qué quiere ahora intervenir? Sabiendo que podría estar interviniendo así abruptamente todo el tiempo. Y ahí es donde entra mi sorpresa, y esa sorpresa siempre me lleva al carácter de Él, siempre me lleva a la personalidad de Dios, esta forma de ser de Dios. Y vuelvo a decir que siempre es sorprendente porque siempre da un giro inesperado, o siempre entra por un lado que uno no espera. Y ahí es cuando uno dice al final, nunca voy a terminar de conocer a Dios del todo, porque creo tener una idea de Él, y cuando Él viene y sorprende, me cambia todo lo que estoy pensando. Mira, es que igual yo te entiendo también, po, pero quiero añadir sobre eso igual, esta es como una crítica así, derecha ya, una crítica a cierto tipo de personas que pareciera ser que conocen toda la agenda de Dios, que conocen todo lo que Dios quiere en su vida, ¿me entiendes? Que pareciera ser que saben todo lo que Dios ya quiere con ellos, entonces ellos van por la vida como con esta suerte de, yo hice esto, saludo a mi esposa ahí, va a aparecer en YouTube. Entonces, la gente que como que tiene todo, ¿me entiendes? Tiene claro el panorama. Esa es mi crítica, en el fondo, porque yo creo que sí sabemos algunas cosas que o dilucidamos o creemos saber incluso que Dios quiere con nosotros. Hay cosas Mm. muy específicas que tú dices, como tú dijiste, Dios te dijo voy a hacer esto o quiero que haga esto, Simón. Punto. En esta temporada quiero que hagas esto, quiero que vivas de acuerdo a esta manera, ¿me entiendes? Y eso va a responder al llamado que Dios tiene contigo, va a responder a tu personalidad, ¿me sigue? Eso es muy así. Eh, y, Di- perdón, Pero, y Dios tiene un trato con cada uno, ¿me entiendes? ¿ah? Pero, pero, y aquí está el pero, porque finalmente también, Sí. como te dije, lo veo en la Biblia, Pablo sabía cuál era su misión, pero dentro de esa línea temporal donde estoy, y hacia dónde quiero llegar y lo que Dios quiere hacer conmigo, que se llama el proceso o la formación, o Mm, eh, Dios se reserva ciertas cosas todo el claro. tiempo, porque si nos dice no tiene sentido, es porque es el proceso de autodescubrir a Dios y autodescubrirnos a nosotros que es lo que nos va transformando finalmente. Sí, es que Entonces, si supiéramos todo no habría fe, po. ese es el punto. Entonces hay gente como pareciera ser que tiene la línea abierta con Dios, sabe todo lo que Dios quiere, ¿entiendes? Sale a la calle, llovió, ah, no, es que Dios me está diciendo que la lluvia es porque para mí, porque quería refrescarme. No, pero si llovió ayer, llovió hoy día, no, es que, no sé si me explico. Y ciertas Cuando atribuye a cosas, Dios cosas que no necesariamente... y siempre son, ¿me Exacto. entiendes? Puede ser, yo no voy a cuestionar eso, cada uno cree lo que quiere creer, si finalmente somos libres. Pero el tema, si usted quiere creer su locura, créala, no hay problema. El tema es que eso de autoconvencerte de cosas, finalmente va dejando poco espacio a la sorpresa. Es que ahí donde, ahí mira, ahí yo no discrepo contigo, pero sí creo que sí es bueno decir, no es tan así como cree lo que se te ocurra. No, ahí sí que no, porque hay gente que la raya por menos. O sea, Bueno, y uno mismo podría entrar a pero yo rayarla no si soy, piensa. pero cuando yo digo eso, yo no soy el dispensador de la cordura en la vida de las personas, po. No, sí te entiendo, pero mira, O sea, a lo que voy es que ¿por qué no va por ahí? Porque yo, por ejemplo, asumí
mi locura de conocer a Dios y de escucharlo y de caminar conforme a eso hace muchos años y hace mucho tiempo. Y lo asumí como parte de mi personalidad. O sea, yo entiendo que pueden haber cosas muy raras para algunas personas y no importa, pero tampoco ando justificando todo lo que me pasa, diciendo que Dios es el que básicamente mueve el mundo en torno a mí. Entonces, Ese es esa el idea, punto, ese es el punto. ajá, por eso te digo que Se estoy te de echó a acuerdo perder, se te contigo. echó a perder el auto y tú dices, no, es que había un propósito en esto. No, hermano, no le hiciste cambio de aceite hace 6 meses, tres Exacto. años. Sí, eso voy. Y yo creo que esa idea es completamente equivocada y hay que decirlo, está mal, po. O sea, no eres el eje del universo. Entonces, sí es cierto Claro, que Dios tiene propósito y que Dios puede intervenir abruptamente en cosas y que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros, pero hay cosas que son cotidianas, tal como lo dices tú. O sea, Dios no me está probando si yo estoy mal administrando mi dinero y vivo una vida, digamos, con grandes falencias económicas mucho tiempo. Dios no los me está probando si en realidad soy yo el que mal administra. Dios me estaría probando si Él seca esa fuente de golpe para enseñarme algo y me lo va a decir. O sea, me va a decir es por esto. Abruptamente está entrando algo. Pero si yo miro para atrás, el mismo ejemplo que diste, y se me paró el auto porque nunca revisé, o sea, a menos que Dios me haya dicho hace rato, eh, ve ese auto, ve ese ah, pero auto. sí que, pero espérate, ahí también otro punto. Dios no tiene por qué decirte ve ese auto. No, 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 solo estoy usando tu ejemplo Ah, para tomarlo ojo, como cualquier parte de ojo, la vida. pero ojo, porque también hay personas que dicen, yo no hago esto si Dios no me dice. Uy, ¿qué te pasa? Digo yo, si hay cosas normales de la vida que tienes que hacer. Yo no leo, No, hay cosas que son obvias, po, no, yo no leo la Biblia si Dios no me dice que la lea. ¿Qué te pasa, enfermo mental? O Ya. sea, es parte, No, pero espérate, es parte de espérate. la... Cálmate, Carlito, cálmate. Te estoy sujetando aquí virtualmente. Es que me da una rabia ya, pero de verdad, hermano, yo siendo pastor escuchaba tanta cosa, de verdad, o sea. Entonces yo digo, hay cosas que los evangélicos son totalmente Sí, por eso, nocivas, sí, y por eso yo digo que que no son, no, no son se aceptables. transforman en seres poco pensantes, no funcionales, no contribuyen con la sociedad, ¿me entiendes o no? O sea, son cuestiones ojo, hay que ponerle ojo a eso. No sobre espiritualicemos todo en este aspecto porque es muy, muy nocivo, finalmente. O Sí, sea, a eso voy yo con que esas cosas, sin querer ser el que restrinja qué debe creer cada uno, hay cosas que no se pueden aguantar, ¿cachai? Uno tiene que decir, ¿sabe qué, hermanito? Está rayándola. Se pasó 10 pueblos más para la dirección que le dieron. O ni siquiera te pasaste, nunca llegaste. Porque esas cosas tan mal, po. O sea, no tienen que ver con Dios. Es usar a Dios para justificarse en ciertos temas. En fin, es que igual eso es complejo, que súper no es lo complejo. mismo, y es el punto, que cuando uno ve la escritura, ve el accionar de los profetas, ve el accionar de los hombres que caminaron con el Señor, con todos sus problemas, con todos sus errores, ve equivocaciones que son propias de ellos mismos por su carácter, por su forma de ser, por lo que hicieron y por lo que dejaron de hacer, y ve intervenciones de Dios muy específicas. Cuando Dios interviene, es tan específico que está incluso muchas veces escrito. Y Dios dijo, y Dios hizo, y Dios entonces. En fin. Entonces creo que también resulta mucho con nuestra vida. De hecho, la otra vez Oh, conversamos pero con ese alguien asunto, dale. acerca de esto mismo. O sea, ¿cuántas veces intervino Dios con algunos hombres de la Escritura? En el caso de Abraham, se ven, entre comillas, ciertos puntos donde Dios le habla, cuando repite el juramento varias veces, pero eso en un espacio de años bastante largo. Entonces, No, esos Abraham momentos le que habla Abraham tuvo, como 500 años le vuelve a hablar Dios así. claro, cada cierto rato pasaban varios años y luego venía el Señor y se presentaba de nuevo con esta voz. Pero si es lo Eh, mismo que te decía de los apóstoles. ujú. Tú no ves esa idea de todo el, ¿me entiendes, no? De todo el tiempo. De hecho, los apóstoles van a decir, y vamos a comprobar y comprobaremos cuál es la voluntad de Dios. Es una, ¿sabes? Con saber mientras voy haciendo. Dios me va dando señales, voy aprendiendo. Mira, Simón, tú tienes un don profético, ¿me entiendes? La habilidad de escuchar a Dios, así como no todas las personas pueden hacerlo. Hablando bien en serio, porque eso es parte de tu ministerio, lo que Dios te dio, digámoslo así.
Y eso es parte de los dones. Si no todos escucháramos a Dios de la misma forma, no sería Dios finalmente. Hablando, a Dios le da cierta gracia a cierto tipo de personas. Tú dijiste, Dios me habla de cosas raras a mí. Yo asumí mi forma de vida con mi personalidad, que Dios me habla y yo vivo. ¿Cachai, o no? Eso es como lo que tú dijiste. Ajá, Eso es por la asignación, por lo que Dios te mandó a hacer en esta tierra. ¿Me sigue? Pero no todo el resto de las personas van a vivir así, ¿cachai? Y ahí tiene que ver un poco con aprender a reconocer cómo Dios te habla y cómo administrar tu vida bajo estos principios que Dios te habló. Por ejemplo, en mi caso, Dios no me habla todo el día. Sí hablo con Él todo el tiempo. No siempre escucho una voz clara de Dios, pero tengo una cuestión muy interesante cómo me relaciono con Dios, porque Dios a veces hay cosas que me ha dicho hace un mes atrás y eso hace un mes atrás a mí me sirve para poder digerirlas todo el mes, ¿me entiendes? No, no es como sobre cuestiones de mi vida incluso. A veces, este último tiempo Dios me ha hablado en sueños. He tenido sueños que yo digo, ¿qué significará esto? Y estoy un par de meses tratando de dilucidar qué es lo que Dios me quiso ujú, decir. Pero en ese proceso me voy nutriendo de su palabra en el fondo, me voy nutriendo claro. de su presencia, ¿me entiendes? Profundizando en eso, ¿me sigue? Que es una Esa es forma la, de la voz de Dios. Exactamente, pero esa es la manera que tengo yo de comunicarme. Ahora, en el caso de Mm. los que tienen un don profético mucho mi esposa, por ejemplo, va a orar y pareciera ser que Dios le da un dictado, ¿me entiendes o no? Como todo así, pero me Tú uno imagino punto que dos punto tres. Ajá. quizás es tu caso también, ¿me entiendes? Porque parte un poco por la manera de ser, el don, la asignación. En mi caso, yo aprendí a descubrir cómo me relaciono con Dios, ¿me entiendes? Mm, Entonces, yo creo que hay como un tema acá que la mayoría de los cristianos como que va asumiendo de que todos son como esta especie de oráculos divinos que a Dios les va a hablar de dictado de sus vidas completo, como levántate, cepíllate los dientes, acuéstate, esto, lo otro, y finalmente veo mucha gente también que no llega nunca a nada, no toma nunca una decisión. El otro día le pregunté a una persona X, me dijo que quería un niño, quería persona X participar en una actividad deportiva y me dice, no, y ahí estamos viendo, le estamos preguntando al Señor si tenemos que ir o no. Entonces yo digo, sí, está bien, pero de vuelta yo digo, harta falta te hace hacer deporte. claro, claro, te entiendo. Claro, o sea, es como, le va a preguntar al señor, o sea, no sé, po, como que yo dijera, sé que tengo una úlcera horrible y le voy a preguntar al señor si dejo de comer ají, o chile, como le dicen en México. Esa es una pregunta que no tiene ningún sentido. O sea, deja de hacerlo. O le voy a preguntar al señor si tengo que tomar más agua o no, porque no tomo en todo el día. Claro, claro. Po. Le voy a preguntar al Señor si tengo que, ¿cómo se llama? Dejar la bebida. Claro. Y mira, en este punto, yo creo que le diste el clavo porque yo, de hecho, eh, me, me es más fácil reconocer a las personas que realmente Dios le está hablando, porque en general esas personas, cuando es verdadero lo que está ocurriendo en ellos, primero no tienen esa actitud así medias de niños chicos de querer usar a Dios para justificar sus cosas. Segundo, no le preguntan a Dios tonteras, que son obvias, digamos, que son claras, que no necesitan preguntas. Eh, y tercero, se hacen cargo de lo que Dios le habla, se hacen cargo de verdad. O sea, tú ves cómo su vida va avanzando en una serie de tomas de decisiones que les va llevando hacia un camino muy específico, muy claro, y uno dice, realmente Dios le habló. Porque mira lo que ha ocurrido desde que dijeron una vez, Dios me dijo tal cosa. Efectivamente se metieron en eso, trabajaron en eso, mira los resultados que Claro. han tenido, mira cómo han ido avanzando hacia allá. Entonces, en este caso de jueces, yo creo que también No, si ocurre ya, por ahí. ya nos pasamos todo el capítulo hablando de cualquier otra cosa menos de Débora, pero está bien, no hay problema, déjale nomás. Entonces, Quizás Dios quería que habláramos de esto, no sabemos. no es como el hermano que dijo, Dios me cambió la prédica. Sí, pues Dios me cambió también. la prédica y uno dice, bueno, y Mira, este es que hermano le esto es tan, preguntó a Dios lo que iba a preguntar. O sea, oye, pero esto es tan profundo porque, por ejemplo, ¿cuántos emprendimientos de hijos de Dios hay, negocios, empresas, gente que quiere surgir y que empieza, vamos a orar para que Dios nos dé una idea de negocio, vamos a orar para que Dios nos dé una idea de negocio? Y se pasan años en esa. Y después cuando supuestamente tienen una idea que Dios les dio, no prosperan en eso. ¿Lo has visto? Me imagino que sí, sí, yo lo he visto mucho, ajá. mucho.
Y después, no, pero es que Dios me dijo esto, Dios no me lo dijo y así. Entonces, también pasa por ahí, o sea, hay gente que no, cristianos que no toman ninguna decisión en su vida y no se hacen cargo de nada en respecto a lo que ellos creen que Dios les dijo. Sí, sí, por eso te digo, o sea, las personas que realmente uno puede decir, ok, Dios le habló y son personas que se lo toman seriamente, uno ve ese tipo de frutos. Construyen en base, no necesitan que Dios le hable todos los días, con que le hable una vez, Exacto, o por decirlo así, Noé, Dios se le apareció, le dijo a el arca, listo, empezó a trabajar. listo, listo. Y ya, la segunda etapa vino cuando estaba dentro del arca, ¿cuánto? 60, 100 años después. Sí, O po. sea, a ese nivel de tiempo que pasó desde que Dios le dio los planos y él empezó a construir. Entre medio podemos especular, sí, Dios le habló entre medio, no le habló, no lo sabemos. Por lo menos la escritura dice, de aquí fue la primera vez que le habló, él lo hizo y la segunda vez que empezó a escuchar al Señor fue cuando comenzó la tormenta ya de real. Entonces, sí, hace falta eso. Volvamos entonces. Ya, para ir cerrando, pues ya no, se nos está yendo la hora. En aquel tiempo juzgaba a Israel Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, y se sentaba bajo el palmar de Débora entre Ramá y Bet-El, en la serranía de Efraín. Y los hijos de Israel acudían a ella para que los juzgara, y ella hizo llamar a Barak, ben Abinoam, desde Sedes Neftalí, y le dijo: ¿No te ha ordenado Jehová Dios de Israel, diciendo, anda, avanza hacia el monte Tabor y toma contigo 10.000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? Y yo traeré a Sísara, príncipe del ejército de Yabín o Jabín, con sus carros y con sus multitudes al arroyo de Sisón, y lo entregaré en tu mano. Y Barak le respondió: Si tú fueras encaminada conmigo, entonces iré, pero si no fueras encaminada conmigo, no iré. Y ella dijo: Ciertamente iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que vas a emprender, porque Jehová entregará a Sísara en manos de una mujer, y habiendo sido levantada Débora, fue encaminada con Barak a Cedes. Bueno, Débora se dice que tenía esposo, se llama Lapidot, que significa antorcha. No hay otros relatos que indiquen que Débora tenía esposo. Entonces da la impresión de que le inventan este esposo, así tal cual, que significa antorcha para poder validar un poco la figura de Débora, pero Hay otra opinión a todo esto, que yo leí. la antorcha era Débora. Que No, literal el rollo decía mujer de antorchas. es por eso, por eso, Ajá. por eso. Entonces Lapidot es como le ponen aquí para que no quede solita, porque Sí. estos locos eran bien machistas. Hasta el día de hoy siguen siendo machistas. Entonces no podía quedar solita. Entonces había que poner un nombre para que la Y respaldaran. es heavy porque todo el Sí. relato se ve la dimensión femenina súper fuerte, como Dios usa esa Como dimensión, eso fue dimensión femenina, dimensión femenina. estábamos usando términos. ¿Cómo fue la otra vez? Suenan, La palabra suenan, que suenan dije, cuáticos tus términos. el campo semántico de esta Ya, no, palabra, la dimensión femenina. Vamos, pero la ya. dimensión femenina. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con eso? Estoy Por hablando favor, doctor. toda una parte, doctor, estoy hablando de toda una parte de Dios que Dios atribuyó a la mujer cuando la creó, que está en Dios también. A eso me refiero, con Oye, dimensión. yo creo que tendríamos que hablar un capítulo completo el próximo sobre el tema de la mujer entonces. Démosle, démosle, me encanta. Y aquí se nota que Dios va a utilizar mujeres. De hecho, Y yo deberíamos invitar a dudo una de que mujer Barak al haya sido. podcast, al ¿Cómo? próximo. Deberíamos invitar a una mujer al próximo. Claro, sí, sí, estaría ¿Te bueno. parece o no? A Para que mí me hablemos parece. bien desde ahora. Claro, sí, estaría bueno. Tengo en mi mente, ya se me cruzaron un par de candidatas. Listo. Tú haces los contactos. Tú estás en la producción ahora del podcast. La producción. Entonces, a lo que voy es que efectivamente hay una dimensión femenina en toda la historia, incluyendo el cántico, incluyendo el hecho de que canten, porque si más no recordamos, creo que el canto de Moisés es el único de hombre, aparte de los salmos, obviamente, David era el otro que cantaba, pero los otros cantos son todos de mujeres: Ana, María, la otra María después, perdón, Elizabeth, son de mujeres. Por otro lado, también toda la historia, yo tengo mi duda si Barak podría ser considerado juez con esta historia, pero eso es muy yo, ¿sí? Porque a mí parecer, parece que Débora es la que asume todo al final.
y solo le dice a Barak porque obviamente no le iban a seguir a ellos el ejército, la gente a pelear. Pero aún Barak entiende que la autoridad está en, en Débora. No me Y le gusta dice Barack. así, ¿cómo? No me gusta Barack. ¿No te gusta Barak? ¿No te gusta la actitud? Yo creo Las ca- que él se quiso asegurar, dijo, no, aquí voy a perder. no, y Y las canciones no me gustan. tú decís el grupo música. Sí, Ya, sí, pero no me gustan. descartemos, vámonos a la historia. Vámonos a la historia. Fíjate que Barak le dice, voy a ir si tú vas conmigo. Interesante porque Débora no le dice así, dice el Señor, sino que le hace una pregunta. Dios ya te ordenó hace rato hacer esto y no lo está haciendo. O sea, efectivamente parece que Dios le había hablado a Barak, y esto, mira, con todo lo que estábamos conversando, se relaciona bastante. Barak sí había escuchado a Dios y se estaba haciendo el loco. Estaba haciendo como que no escuché nada. Débora lo manda a llamar y lo pone en su sitio y le dice que haga lo que tiene que hacer. Y que el Señor va a traer entonces al enemigo para que sea derrotado. ¿Sigo leyendo? Dale nomás. Dice, y Barak convocó a Zabulón y Neftalí en Sedes y subió con 10.000 hombres que siguieron sus pasos y Débora subió con él. Aquí se nota que los hombres siguieron a Barak, pero Barak prefería ir con Débora, así como me va a asegurar que esta palabra es del Señor llevándola. Ahora bien, Heber Ceneo había sido separado de los ceneos, descendientes de Jobab, cuñado de Moisés, y había ido desplegando sus tiendas hasta el encinar de Saanaim, que está junto a Cedes. Y se le informó a Císara que Barak, es entre paréntesis porque después va a entrar ya él a la escena, obviamente. Y se le informó a Císara que Barak ben Abinoam había subido al monte Tabor. A todo esto, el monte Tabor es el mismo donde el Señor se transfiguró y es un lugar muy alto. Entonces, que él haya subido con ese ejército a esa posición, le estaba diciendo al rey de que se estaban preparando para un combate. Y entonces dice que él, Císara lo escuchó y caminó hacia allá, se movió. Dice, entonces dijo Débora, ¿dónde estoy? Acá. Por lo cual Císara reunió todos sus carros, 900 carros de hierro, y todo el pueblo lo seguía desde Jaroset Goim al arroyo de Sison. Entonces dijo Débora a Barak, levántate que este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tu mano. ¿No ha salido ya Jehová delante de ti? Barak bajó del monte Tabor y 10.000 hombres en pos de él. Y Jehová destrozó a Císara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Císara, bajándose del carro, huyó a pie. Pero Barak persiguió los carros y al ejército hasta Jaroset Goim, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Ahí voy. Sigue, po, hasta allá él, para que Ok, cerremos. lo cierro todo. Dice, Císara pues había huido a pie hasta la tienda de Jael, mujer de Eberseno. Espérate, antes que se me vaya. Una apreciación es que los carros corren en una dirección y Císara corrió en la otra dirección. O sea, cuando el ejército de Barak vino, voy a ponerlo así, desde el lado izquierdo, atacó, bajó del monte y pelearon en el valle con los carros que estaban ahí, y fue vencido Císara. Los carros corrieron, retrocedieron y corrieron hacia el otro lugar, pero Císara arrancó en dirección opuesta, por si acaso. Eh, ¿Por qué esta apreciación? Porque se ve que Císara anda solo. Y uno dice, vaya, ¿por qué anda solo? ¿Por qué no está con los carros y todo? Bueno, porque corrió en otra dirección. Con los datos que da de los lugares, cuando uno los revisa, los va a encontrar que Císara está arrancando por otro lado. Entonces, Císara pues había huido a pie hasta la tienda de Jael, mujer de Eberceneo, porque había paz entre Javín, rey de Jazor, y la casa de Eberceneo. Y salió Jael al encuentro de Císara y le dijo, entra, señor mío, entra aquí, no temas. Entonces le entró a la tienda de ella y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo, dame, te ruego, un poco de agua para beber, pues tengo sed. Ella entonces abrió un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. Y él le dijo, quédate en la puerta de la tienda y si alguno viene y te pregunta y dice, ¿hay alguien aquí? Tú le responderás que no.
Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda. Aquí se pone crudo jueces. Siempre, eh, todo el rato. to- tomó, esto es como Eglón cuando le abrió el estómago hasta la espalda. Tomó una estaca de la tienda y tomando un mazo en su mano, fue calladamente hacia él y le clavó la estaca en la sien, la cual penetró hasta la tierra, pues él estaba cansado y dormía profundamente, y así murió. En esto de aquí Barak, que venía persiguiendo a Císara, y Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, te mostraré al hombre que buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Císara yacía muerto con la estaca en la sien. Una imagen bien macabra. Y así humilló Elohim en aquel día a Jabín, rey de Canaán, ante los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel se hizo más y más dura contra Jabín, rey de Canaán, hasta que acabaron de destruir a Jabín, rey de Canaán. Y ahí termina el relato. Después viene el cántico. Entonces, Carlito, apreciaciones. Las mujeres son las protagonistas. Completamente. Las mujeres facturan. Las mujeres, las mujeres, las mujeres aquí son completamente las protagonistas. De hecho, los simbolismos también que aparecen tanto en el canto como acá también son femeninos. Después, cuando revisemos el canto, que podemos revisarlo en el otro programa, con una mujer, eh, vamos a ver que los simbolismos vuelven al punto de que la batalla tiene que ver con lo femenino. Y aquí yo vuelvo a mi teoría inicial de jueces, que a mi parecer, ya hablándolo completamente fuera de la lectura literal del texto, agarrándome todo lo que es simbólico, a mi parecer, jueces tiene que ver con una representación en la tierra de lo que ocurría en el cielo con las batallas con seres espirituales que estaban a cargo de gobernar ciertos territorios y que se estaban rebelando y que entonces nos está diciendo que es necesario que venga un rey a poner orden porque la tierra está quedando el desastre. Y entre esos desastres incluye la corrupción de ciertos elementos que Dios había entregado a la humanidad. Y entre ellos también, obviamente, la dimensión femenina está aquí en la historia de Débora y de Jael, que debió de llamarse Débora y Jael en vez de Débora y Barak. Me, media vuelta te diste para decirme algo ahí. Sí, yo creo que debe haberse llamado así, porque Barak Eh, vemos que reúne al pueblo y pelea. Se nota que era valiente porque salió detrás de Císara para enfrentarlo, pero no fue lo suficientemente valiente para ir, para obedecer lo que el Señor le estaba diciendo en su momento. Ahora, me imagino que el otro ejército debe haber sido bien intimidante. yo creo que aquí lo interesante es cómo el relato de Débora tiene cabida en todo este relato de hombres del Antiguo Testamento. Yo creo que eso es muy Mm. interesante, cómo logran darle un espacio a Débora, aún sabiendo de que todo el Antiguo Testamento es un relato escrito por hombres, narrando historia de hombres, culpando a las mujeres. O sea, literal. Va a ver, tú después, ¿Pero te va a parece ver así? sí, va a ver en Timoteo que dice que por la mujer entró el pecado, por tanto no les permitió enseñar. Yo te digo estos datos porque eso es parte de la cultura, es parte de la idiosincrasia. Pero aquí Entonces, yo tengo, dame un segundo, yo aquí yo tengo una pregunta. ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú crees que efectivamente los escritores estaban impregnados en esta idea? sí. Porque es obvio que obviamente eso era, lo pongo así, eran tan machistas, creo yo, como todos los otros pueblos alrededor, porque los otros pueblos igual Mm. eran bien machistas. O tal vez tú piensas que a lo mejor más, o tanto así, pero igual otros pueblos se nota que estaban en ese orden. Ahora, tomando eso en consideración, se nota igual que el Señor, que a cierto rato está mostrando mujeres, la está poniendo en una especie de protagonismo, en el sentido de que para Dios no importa si hombre o mujer, lo que le importa es que se haga lo que Él dice que hay que hacer. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que el tema es del que escribe? Porque es obvio para mí en la escritura que Dios no tiene problema si hombre o mujer. No, yo para nada creo que Dios sea machista. Yo creo que
que algo dio luz Pablo cuando dijo, en Cristo no hay judío ni griego, varón, ¿me entiendes? O sea, no hay diferencia. Em, de hecho, podemos citar el tema del matrimonio, que el hombre es la cabeza y todo eso, pero se nos olvida que Pablo termina diciendo, pero esto lo digo de la iglesia, con respecto a la iglesia. Ujú. Sí, ¿Sí o no? sí, sí. Pero nosotros tenemos toda una teología sobre cómo debe funcionar el matrimonio de acuerdo a eso, y Pablo va a decir, esto lo digo de acuerdo a la iglesia, ¿entiendes? Desde mi perspectiva, yo creo que no, que yo veo las cosas totalmente diferentes. Y digo esto porque yo sí creo que hay un machismo implícito en la escritura. Entonces a mí me llama la atención cómo Débora, a pesar de, tiene que ponerse ahí. ¿Me entiendes? Como no hay salida. Esto es tan evidente que los escritores quisieron tapar como que había un marido con Débora. Ya le ponemos un nombre perdón, casi se me cae la silla. Que Débora, se me hace correr seguro, que Débora tenía un marido que la sujetaba, no sé, que estaba, ¿cierto? Mm. Eh, pero no es tal cosa. Y a Dios le importa bien poco eso. A Sí, Dios de le importa hecho, bien poco, por eso voy con mi a Dios le pregunta. importa bien poco las jerarquías sociales. Mm. Estamos hablando de que el primer siglo no conozco mucho. Bueno, la cultura semítica es bien machista, ya estamos claros con eso. El hombre por su fuerza se impuso sobre la mujer durante siglos. Pero mira, y aquí voy con un dato más histórico en términos sociológicos en realidad, de que efectivamente las primeras culturas, no solo la hebrea o la semita, que ahí entran los árabes y entran otras tribus, también semitas, el hombre tenía una preponderancia, pero respondía mucho también a la condición, al contexto de ese tiempo, en donde los hombres iban a la guerra, iban a pelear y en fin. Entonces había como esta suerte de preponderancia por ahí. Por eso te hacía la pregunta, porque a mí me parece que la escritura, en general, con toda su historia, con todo su relato, es lo más antimachista que hay con relación al contexto en donde fue escrito y con relación a las culturas No, donde fue escrito. yo pienso diferente. Pero es que lee la historia, Abraham, por ejemplo. Por eso te digo, o sea, No, pero lee la historia. O sea, Abraham es un hombre machista. claro, él como él en la Y cultura, la a lo que Biblia voy lo es van a. que, Pero es que espérate, y la Biblia nos va a narrar así. La Biblia fue escrita desde esa perspectiva. A lo que voy yo es que vuelvo a decir, y esto no tiene que ver con Dios. ¿Me entiendes? Yo no. no Aún se lo así, Dios. atribuyes a Dios, a eso voy. No, para nada. Para nada. Esto no tiene que ver con Dios. Yo digo que aún así, con todo el machismo de los escritores, de Abraham, de Moisés, de todos ellos, Dios se encarga también de dejar estos rastros, ¿me entiendes? Decir, yo no me mezclen con esto. Yo no pienso así, ¿me entiendes? Yo no pienso de esta manera, ¿me sigue? Porque tú vas a ver que hay un machismo, pero fuerte en la escritura. Si el que no lo quiere ver es porque ya tiene un sesgo religioso, o sea, y Es aquí que Dios, te y aquí entiendo lo Dios que va a vas. usar a Dios, Dios va Yo a decir, tengo no, otra, me importa, ok, me importa un pepino el resto. Débora es la que me está escuchando y Débora es la que tiene el la que lo va a hacer. liderazgo. ¿Entiendes? Débora tiene el Sí. liderazgo y Yael es la que va a matar a Císara. De hecho, es más, Dios se reserva. eh, hubiera pasado si Barak no hubiera matado a Císara? ¿Por qué Yael tiene que matar a Císara? Interesante. Bueno, aquí lo explica Débora al principio. Le dice a Barak, no viene por ti la guerra y la gloria, digamos, de matar porque eso era una gloria en su momento, Por era eso. decirse, soy el campeón, va a venir por mano una mujer. Y yo O creo sea, porque Dios, Barak no obedeció desde un Dios no principio. está ni ahí. Dios no está ni ahí si es hombre o mujer el que va a ser usado. Yo lo veo Sí, así. yo estoy de ¿Me acuerdo con entiendes? eso completamente hasta los huesos. Lo que estoy tratando Pero, de hacer la diferencia, es muy delgada la línea, por eso es complicado de a lo mejor de explicar. Lo que estoy tratando de hacer la diferencia es que, ok, Dios no es machista, se nota por todos los relatos, tal como tú lo dices, que si Débora lo escucha, Débora va a actuar.
que si lo está escuchando Yael Dios va a usar a Yael, que si lo está escuchando Esther, Dios va a usar a Esther, si lo está escuchando Ana, y así un montón de mujeres, hasta las mujeres que vieron la resurrección. La escritura está llena de figuras femeninas actuando de forma precisa cuando están escuchando la voz de Dios, como también está llena de figuras masculinas. O sea, como que Dios no está en pos de a ver qué uso más, qué uso menos. Simplemente voy a usar a cualquier ser humano que esté dispuesto a escucharme. Eso yo estoy de acuerdo contigo. Cuando digo que la escritura me parece que no es machista, me refiero a que si es cierto, también estoy de acuerdo contigo, los escritores sí estaban bajo esa cultura. Y sí se notan, digamos, ciertas inclinaciones en algunos pasajes, en algunos relatos, en cómo lo relatan. Pero aún así es tanto el peso de la evidencia en el resto de toda la escritura, relato, tras historia, que finalmente tú dices, Dios va a usar lo que Él quiere usar, independiente de lo que sea, independiente incluso la cultura y el contexto de ese momento. Ya, Y ahí es pero, donde yo digo, conclusión, para mí la escritura no es machista por el peso que tiene no, pero de, es que ahí de yo creo que tú evidencia en tienes, cuanto a lo que tienes, está tienes mostrando. como, ahí salta todo tu fanatismo y tu pasión religiosa y estás bien. Religiosa en términos, yo sé que suena Te fuerte noto eso, fanático religioso, pero está bien. pero es que No, entiéndase, Polo Basili. es que no lo estoy diciendo en términos peyorativos ni en términos negativos. Per se no le estoy dando una connotación, ¿me entiendes? Yo estoy diciendo que todos No, somos pero religiosos espérate. en cierto aspecto de nuestra vida, ¿me entiendes o no? A lo que voy yo de que estás defendiendo lo que está. Mira, pero escúchame, Sí que suena me da fuerte, risa. pero bueno. Dale, 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 dale. Estás defendiendo, ¿cierto? El libro, ¿me entiendes? Estás defendiendo los escritos y está bien, porque ahí salta toda nuestra pasión a decir esto es la palabra de Dios, aquí Dios está detrás de esto, entonces no está bien. Y tú te respeto eso. Pero yo creo que tenemos que ser lo suficientemente honestos para decir, sí, en la Biblia es machista, punto. Ahora, Pero es que dentro yo no estoy de de esa- acuerdo, po. por eso te digo, Y no es, no pero es, dentro de ese escrito que está ahí, que es la Biblia, está en la riqueza de la palabra de Dios, de lo que Dios dijo y lo que Dios hizo. Y dentro de eso, de todo este esfuerzo machista por poner al hombre primero, por decir el hombre hizo esto y por etcétera, 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 también están estos vestigios de Dios diciendo yo no soy así. Yo creo que aclaro, y tú decís, toda la evidencia significa entonces que la Biblia no es machista. No, hermano, yo no lo veo así. Yo creo que la evidencia apunta más a decir que la mujer era un objeto. claro, la cultura de esa época Pero si y está escrito, pero lee la ley, Éxodo. es que por eso de nuevo voy A ver, al pero mismo espérate, punto. espérate, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque la mujer era una propiedad. Lee Éxodo, no hay mucho que decir. Y Éxodo te baja, y toda la baja de los mandamientos en Éxodo son, Dios dijo esto, ¿ah? Ojo, todos esos mandamientos eran la voz de Dios hablando ahí. Entonces yo no tengo problema en reconocer eso, pero también quiero decir como, oye, me da la impresión de que el hombre metió mano en esto nomás, po. Metió mano en esto. ¿Por qué no me complica a mí? ¿Por qué? Porque después veo a Jesucito. Veo a Jesucito en el Nuevo Testamento diciendo, oye, oíste que fue dicho, miren esto otro. Se encuentra con María Magdalena cuando resucita. ¿A quién primero le avisa, anda y dile a tu hermano? No está Pero eso es Juan, no Biblia, está por hermano. Pedro, pero por eso estoy diciendo. Pero a pesar de eso, ojo, a pesar de eso, en el Nuevo Pero, Testamento, pero espérate un poquito, porque a pesar de eso, en el Nuevo ajá. Testamento también sigue este ímpetu por poner al hombre constantemente. Es que yo no te discuto, Poco se nombra a las mujeres en el ministerio de Jesús. no, si Y yo tú no te te preguntas, discuto ¿y por el qué hecho de eso? que, yo no te discuto el hecho de que lo que te decía adelante, la escultura por donde fue escrito, los años donde fue escrito, eran machistas, los escritores estaban inmersos en esa propia cultura. Yo no discuto eso. Lo que estoy diciendo es que cuando yo veo todo el libro en general, con esta mismo, que Dios mismo interviniendo y mostrando que él no tiene ese problema, que está por encima de todas esas ideas culturales, lo que me hace a mí pensar es que la escritura no lo es. No por Ya, esto te lo mismo que pongo te digo, de esta como, otra perspectiva. Yo veo eso mismo que tú.
pero veo en la misma escritura el intento de los escritores en impregnarnos de su cultura machista, pero aún así le sale el tiro por la culata y veo a Dios diciendo yo no soy así. Pero si tú me preguntas, ¿la Biblia está llena de relatos? ¿Es machista la Biblia? Sí, porque esa fue la intención para escribirlo. Eso fue la variante condicionante que había en los escritores bíblicos. Y no podemos tapar el sol con un dedo, Simón. Ahora, si tú dices la Biblia no es machista por toda la evidencia, bueno, pues Pero es que es no tu lo estoy sesgo y es diciendo, mi sesgo, ¿cachai o no? es que lo estoy Son ambos diciendo sesgos que desde tenemos. sumar y restar, nada más. A eso voy. Voy sumando y restando y digo, ok, a lo largo de todos los años que traspasan la escritura libro por libro, desde Abraham hasta Apocalipsis, vuelvo a reiterar, sí veo escritores inmersos en esta cultura que no era propia solamente de Israel, eh, muy machista, porque las mujeres eran propiedad también en Roma, en Grecia, en fin. Eh, Sí, pues, pero si Veo es que esta yo no estoy idea, diciendo lo por eso, contrario. sí, por eso te digo que veo esta idea continua, digamos, del estadio de la historia en donde fue escrito, del momento de la historia donde fue escrito, ¿sí? Todos tenían esa transversalidad en donde en este caso la mujer era visto como un objeto. Y eso no escapa, digamos, los escritores no escapan de esa idea. Pero, ¿por qué digo que la escritura no es machista? Porque al final los relatos que van mostrándonos vez tras vez nos está diciendo que Dios va a usar a cualquier mujer que lo escuche y la va a usar como sin entrar en este dilema y tal como lo dices tú. O sea, Ya, Dios pero hagamos la saliéndose con la suma. suya Es una que y aquí otra tenéis que vez. hacer la, aquí tenéis que hacer la suma y la resta, pues, o sea, ¿cuánto? Esas son las excepciones, Simón, Es en la que escritura. yo creo que está lleno de mujeres. No son pero a ver, ya, no vamos a llegar a ningún lado con esta cuestión. Pero yo creo que se entiende lo que queremos decir, ambos nos entendemos, y yo creo que los que escuchan entienden lo que queremos decir. Te quiero, yo te quiero soltar todo este tema porque, ¿te acuerdas que nos hacían preguntas como, ¿la mujer puede ser pastora? Ah, sí, me acuerdo cuando hicimos las preguntas, sí. ¿Por Claro. qué? ¿Por qué surgen esas dudas? Porque en el Nuevo Testamento no hay claridad con respecto a eso. Porque los escritores se encargaron en tapar la huella femenina en cuanto a los liderazgos que tenían la iglesia. Y no solo los escritores, sino a través de la historia también. Bueno, aquí tenemos el caso de Lapidot, po. ¿Sí? Digamos, Débora, esposa de Lapidot, mujer de Lapidot, cuando en realidad Porque dice había que Débora, mujer ponerle de que era Antorcha. dueña, pertenecía a alguien, po. Ajá, sí. Sí, yo estoy de No, acuerdo con entonces, eso, completamente. ese es el tema. Entonces, cuando tú me dices, no, la Biblia no es machista, yo discrepo contigo en eso. Yo creo que sí, porque fue escrita con esa intención, se impregna, no es la intención, de hecho, es natural, le fluye natural a los escritores ese tema. Porque Pero están aún inmersos en una así, cultura, po. sí, Pero no pero es la si no la intención hemos, de la escritura. No, a mi parecer, la escritura no apunta para mí la como intención, para mí sí es la intención de la escritura. Porque la intención es mostrarle al pueblo, sobre todo el Antiguo Testamento, es decirle, mira cómo sucedieron las cosas. Y recuerda que los hombres somos los que la llevamos. Recuerda que Adán no tuvo la culpa, fue Eva. Y los judíos van a después para decir, gracias a Dios por hacerme hombre y no hacerme mujer. Y esa es su no, sí, oración. si yo ¿Me estoy de entiendes? acuerdo Entonces, pero yo con creo ese que, machismo, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo pero con que eso está en la existe, escritura y es parte de la existió. escritura. Y la escritura es machista. Pero aún así, te lo voy a decir así, pero aún así le sale el tiro por la culata a los escritores. Porque no pueden tapar ciertas obviedades. El peso del relato, eso no pueden tapar. Pero por eso te digo, pero si tú me decís, ¿es escrito machista? ¿El relato es escrito? Sí. Yo no sé cuál es tu problema con reconocer eso. No, es que no es que no sea un problema, si yo, por eso te digo, estoy de acuerdo con que hay machismo en los No, escritores, ya estoy de acuerdo. cortémosla con la corrección política, Simón. Digamos las No, cosas no, como no tiene son. Ya, corrección política. ya, No, ya. lo que estoy diciendo es que el peso del relato va para otra parte. El peso del relato lo que está diciendo Pero es no que Dios va a siempre, usar- Simón. ¿Ah? De un 100%, ¿cuánto? ¿Un 10? Yo creo que mucho más. Es No, yo que, creo que mucho si queréis, menos. hagamos un capítulo y ¿Ya? repasemos cuántas mujeres aparecen. O sea, ¿Cuántas son mujeres aparecen? muchísimas. Te Mujeres puedo contar. protagonistas de la historia. No estoy hablando de que, Protagonista, protagonista. claro. O sea, Bueno. que sin ellas no hay historia. Así, literal. Si no están ahí, no hay historia. Pero lo maravilloso de esto es que Jesucito, que Dios no es machista. Claro, también muy notorio. Es que, ¿cómo lo sabes tú eso, que Dios no es machista? Por el peso del relato de haber leído y ver que Pero Dios no es machista. son pequeños pedacitos. Bueno, aquí tengo el capítulo 4 de Jueces,
y el capítulo 5 de Jueces, y me parece que Débora está ahí, po. Y ya él, Ya. ¿Y por de lo jueces alto, cuántos? Pero por lo ¿cuántos más alto, jueces hay? Ah, si nada, si te gusta buscarle la. buscarle el asunto. Ay, señor. ¿Ya Bien, no? sigamos, pero ¿Te sigamos. gusta buscarle el asunto, tipo? Bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones. ¿Qué te parece si dejamos hasta aquí el capítulo de hoy? Porque ya ha Me pasado harto parece. tiempo. Podríamos hacer eso el próximo capítulo, hablar sobre este tema. Yo creo que es un tema muy interesante. Si podemos invitar a una mujer. ¿Le entramos de qué le entramos? ¿Le hablamos del canto o entramos a hablar de la Seguimos dimensión? con este tema de la figura de Débora y la mujer en la Biblia y el canto, obviamente lo podemos tocar, pero creo que es un buen punto de partida también, pues, Ya, súper. porque fue considerada una líder dentro del pueblo de Israel, fue un juez. Ujú. Tienen que meter a Barak aquí forzadamente, así lo vamos a poner, porque tienen que meter a Barak porque tiene que haber un hombre que tiene que ir a la pelea, pues. Pero te das cuenta que esta figura del hombre, aunque la quisieron meter, tampoco fue eh, lo bueno así, o sea, Barak se descansa en la fe de Débora. Barak descansa Completamente. en la seguridad de Débora. Por eso dice, yo no voy si tú no vas conmigo. O sea, tú eres mi amuleto, O tú sea, eres mi yo, garantía de que me ves bien. sí, yo creo Entonces, por eso te digo que que esta historia es Débora y a él, punto. sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Barak, de hecho, al mencionarlo a él, simplemente lo que queda en vista es que no hizo gran aporte, aparte de llamar a la gente a pelear. Peleó, era un guerrero, obviamente, si eso no cabe duda, pero ya lo era de antes y por eso Dios le estaba diciendo que reuniera a la gente. Y de que sí quería pelear y podía pelear se nota porque va a buscar a Císara. Pero muestra aquí una vez más, por lo que Débora habla, dice, y por los acontecimientos restantes, y luego en el cántico se va a notar que todo el relato tiene que ver cómo Dios toma la victoria en base a una dimensión completamente femenina. Eso le vamos a poner, dimensión femenina. Ese va a ser el nombre de este podcast y del otro, no sé, ahí ponerle tú Dimensión femenina. Ojo, y ponemos que una Sailor Moon. no, tiene relación directa con la iglesia, si eso no es una cosa rara. Está ahí, está, por eso te digo que está en toda la escritura. O sea, para mí está en toda la escritura, Sí, ya, esa Simón, si yo dimensión. ya te entiendo tu punto, sí, ya. Es más, y con esto cierro, la Ya te dejo ahí votando. entiendo tu punto. Si Con tú eres esto aquí, cierro, con esto tú eres cierro. mira, en este podcast tú eres el ortodoxo y yo soy el heterodoxo. Con esto cierro, con este punto. Cuando Dios se le presenta a Abraham al inicio para darle la promesa, se presenta como el Shaddai, así, que fue traducido, y ahí aparece el machismo que tú comentas, porque a los traductores del 70 de los 70 y tantos judíos que tradujeron en el cautiverio, les parecía muy fuerte poner el Shaddai, que lo literal era el pecho que amamanta, y le pusieron el Todopoderoso. Entonces, pero cuando Dios se le presenta a Abraham y le promete la tierra prometida, valga la redundancia, esta tierra que va a ser fructífera, que es la que estamos viendo aquí, que están peleando por esa tierra, le va a decir, yo soy el Shaddai, yo soy el que amamanto y te prometo tal, tal, tal cosa. O sea, se presentó con Mm. una dimensión femenina para hablarle de la tierra. A mi parecer, tiene muchas cosas que podíamos sacar de eso, pero ahí la dejo, como dices tú. Ahí la Sí, dejo. yo creo que hay machismo en la Biblia. Quiero hacer una recomendación, Carlito, antes de irme, de este muy buen No, libro no que se hicimos llama... publicidad, po. Ah, no. Antes de eso. Dale, 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 Carlito. La publicidad. Seamosiglesia.com. Se me había caído la página. Sí, Después que pero hice la ya. publicidad. Encontrarás información eh, de libros que ha escrito Simón. Relevante. Encontrarás iglesias en casas, material, escuelas, cursos, todo diseñado para tu desarrollo y crecimiento espiritual. Seamosiglesia.com. Toma. Bloom Creativa.
si necesitas mejorar tus redes sociales, si necesitas crecer tu negocio, si necesitas concretar tus proyectos e ideas, consulta con nosotros en Bloom Creativa, síguenos en Instagram o háblame directo a mí, porque yo soy el dueño de Seguro. eso. O escríbele directo a Carlitos. Eso. Y si quieres aparecer en este espacio promocionando tu negocio, tu emprendimiento, tu libro, tu música, contáctanos a través de nuestros mensajes en Instagram y haremos publicidad a tu negocio. Trun, trun, trun. ¡Pin! Biblia para gente pulenta. Ahora, recomendación. Quería hacer A una ver, recomendación. ¿qué es Libro. lo que es eso? Muéstralo bien, no se ve bien. Batallas de Libro. la Biblia. Batallas de la Biblia, escrito por. Son varios escritores, son historiadores. Martin Dougherty, Michael Haskew, Philip Yes Ah, ya, Weiss, ya estamos con esa recomendando Walter libros. Ya, Weiss. po. Ya yo me salgo con uno ahora. Espera, 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 que quiero mostrar esto. Lo interesante del libro es que tiene los mapas de la batalla. Eso es lo interesante. Ahí está, con Ya. dibujito. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí, está bonito. Está ¿Ese te lo interesante. compraste cuando? No, hace rato. Hace rato que lo tengo. Y ese lo hay ahora bajo ese, te caché ya. Sí, pues lo fui a buscar porque tenía en mi mente de que lo había visto este mismo libro, de que sí se la arrancaba por el otro lado. Entonces dije, ¿será tan así? Y lo fui a buscar. Ahí está. Era inteligente, sí, Sara. Sí, claro, dijo, están todos corriendo detrás de los carros por allá, yo corro para el otro lado. Ya, estamos recomendando el libro, recomiendo uno yo ahora. Dale, dale, lánzate. Este se llama, aquí se los dejo. Se llama Teología del Antiguo Testamento, un juicio a Yahweh. ¿De quién? Walter Brueggemann. De Walter. Ya, Este es buen libro, un buen libro, un librazo. recomendado por Calditos. No, sí, es un libro que te va a hacer reflexionar mucho sobre cómo Dios se comunica con su pueblo en todo el Antiguo Testamento y cómo se va descubriendo el carácter de Dios en todo este relato. ¿Y el escritor cree que la escritura es machista? Mira, el Toca ese escritor tema, ¿no? cree, el escritor cree, el escritor cree lo que quiere creer nomás. Y se acabó. No, lo que pasa Listo. es que no, sí, yo quizás, mira, igual es bueno importante eso para cerrar. Nosotros hablamos de machismo desde nuestras construcciones sociales del siglo XXI. Y desde ahí catalogamos lo que es machismo y lo que no es machismo. Ujú. Entonces, cuando nos volcamos a la historia, hacemos todo este anacronismo histórico para juzgar ciertas actitudes del pasado y las catalogamos y las determinamos. Pero si fuéramos gente seria, como no lo somos en este podcast, podríamos decir que eso responde básicamente a un momento histórico y por ende no hay tal eh, adjetivo calificativo para nombrar ciertas actitudes de los seres humanos en aquellos años. ¿Se entendió lo que dije? Además que sí. Sí, yo lo entendí. O sea, Entonces, básicamente, decirle machismo a algo que ocurrió hace 2000 años mínimo es un despropósito enorme porque seguramente nosotros que estamos en este siglo, si viviéramos en ese, tomaríamos las mismas decisiones. sin duda que sí. Pero eso es lo lindo de la historia y eso es lo lindo de poder no estar acá nosotros y ellos allá, otros computadores, porque podemos juzgarlos nomás, no importa. Sin miramiento, decís tú. Sí. Yo antes pensaba que en algún momento en el cielo me iba a encontrar con el apóstol Pablo así y me iba a confrontar si yo hablaba mal de él. Puede ser igual, ¿ah? Uno no sabe, ¿eh? Uno no sabe. Pero tampoco, ¿cómo él sabría lo que uno habla de él? No creo, ¿cierto? ¿Te imaginas llegar allá a la oficina, te están esperando? Pero no creo, ¿cierto? No creo que él sepa lo que yo hablo de él, pues, ¿cierto? Y Pablito tiene una grabación de Biblia para gente opulenta, ¿cómo sabéis? ¿Escucharán podcast? Pregunta Lo, seria, lo descargan de la nube. Que fome sí, la pues, talla. Que fome la talla que me ¿cierto? tiré. Sí, muy, Pero no, muy, pero en serio, muy simple. ¿escucharán? ¿Sabrán lo que está pasando aquí? Así como... ¿Tú que tenías unas teorías ahí con respecto a eso?
¿Qué teorías tengo? Con respecto a cómo funciona el mundo espiritual, mira cómo salí del tema. Yo sé, me salí del ¿Queréis que le tema. entre? ¿Queréis que le entre? Ya, pero hagan la corta, sí, igual la No, corta. pero si es retarde, tengo que terminar. Tampoco puedo decirte tres frases y se acabó, po. Tírame tres frases nomás, pues déjala ahí nomás, sí, pa. Dios es bueno y no es machista. Me cargo cuando Ahí te la pones dejo, así. ahí la dejo. Voy a ir a escuchar Ya, mi ahora. ya. Sobrevalorado diría yo. Sobrevalorado diría yo. Ya, nos vemos. Oye, eso, nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Recomiéndanos en Spotify porque están bajando la escucha en Spotify y no queremos bajar los números. Eso es importante en este siglo donde todo se mide, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Ok, Jamás. esto es marketing, ahí salió el marketing. Obvio, obvio que sí. Ya, entonces, nos vemos la próxima semana a ver si tenemos sorpresa y nos encontramos aquí con una figura femenina para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Abrazo, vemos.